الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Jamás alcanzaréis la piedad a menos que gastéis de lo que amáis. Y Allah conoce con seguridad cualquier cosa que deis. El santo Mesías prometido, alayhi salam, hablando de este tema, dice: en el mundo el hombre ama mucho a la riqueza y por ello las personas que interpretan los sueños dicen que si una persona ve un sueño que está sacando su hígado y se lo da a otro en un sueño, significa riqueza. Esta es la razón que para la consecución de la verdadera devoción y la fe se ha dicho que nunca conseguiréis la piedad a menos que gastéis de lo que realmente amáis, la cosa que más os guste, porque la simpatía hacia una gran parte de la humanidad y la compasión hacia la creación de Dios necesita gastar del dinero. La compasión por la humanidad y la compasión hacia la creación de Dios es una parcela de la fe que es con la cual la fe no se puede completar. ¿Cómo puede un hombre beneficiar a otros si no está haciendo sacrificio? Para que una persona sea beneficiosa es necesario sacrificarse. Por lo tanto, cuando dice el Santo Corán que nunca alcanzaréis la rectitud a menos que gastéis de lo que os gusta, nos está enseñando y guiando hacia este sacrificio. Gastar en la causa de Allah es un test sobre la obediencia hacia Allah Ta'ala. Esto en la época de Hazrat Abu Bakr Siddiq fue cuando el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le hizo una apelación y él trajo todo el contenido, todo lo que tenía a su casa, se lo presentó al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es un favor de Allah Ta'ala que nos ha permitido aceptar al Santo Mesías prometido, alayhi salam, que entre otras cosas nos enseñó los medios para el avance espiritual y nos llamó la atención hacia los derechos hacia Dios y los derechos hacia la humanidad siguiendo el Santo Corán, y también nos inculcó el espíritu del sacrificio, de la riqueza, del tiempo, de los niños, y dijo a su comunidad que deberíamos amoldarnos de tal forma que deberíamos seguir las enseñanzas de Allah Ta'ala. Esto será entonces cuando podremos denominarnos verdaderos Ahmadis. Por lo tanto, debemos llamar nuestra atención a nuestras responsabilidades para cumplir este versículo. La cita que yo les he leído, es explicando a este versículo del Sagrado Corán. Allah Ta'ala en él nos está diciendo que para nuestro crecimiento espiritual
nos ha puesto unas responsabilidades y nos está llamando la atención de ello. Es decir, una de estas responsabilidades, y es el sacrificio económico. Aunque es un tema muy amplio, en estos momentos solamente voy a hablar del sacrificio económico, y es una forma para cumplir los derechos de nosotros hacia la humanidad. Por lo tanto, cuando se habla en este versículo, voy a explicar en base a este versículo, para tanto en lo que respecta a los derechos de nuestros semejantes, y también para la publicación de los libros. Y es el resumen de los escritos del Santo Mesías Prometido. Y en la época del Santo Mesías Prometido, este trabajo comenzó y hoy ya nosotros los Ahmadis somos aquellos afortunados que estamos participando en el cumplimiento de esta tarea que la comenzó el Santo Mesías Prometido, para que consigamos el contento de Allah Ta'ala. Hoy el mundo está sumergido en el amor hacia el dinero, y el Santo Mesías Prometido, alayhi salam, tenemos esa educación y ese entrenamiento, y la mayoría de los Ahmadis gastan de su riqueza para conseguir para publicar las instrucciones del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y gastan del dinero que aman. Si en alguna ocasión, por alguna razón, no pueden dar la cantidad que desearan, se vuelven intranquilos y a veces lloran por no poder pagar lo que desearían. Esta condición de los corazones es una prueba, dice Azur, que a veces también se da la vida por esta causa. Es una prueba de que Allah Ta'ala ha enviado al Santo Mesías Prometido, la paz sea con él, y para publicar las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam envió al Mesías Prometido para publicar y diseminar y extender la fe. Y ahora el progreso del Islam está destinado a tener lugar mediante el Santo Mesías Prometido, y esto es lo que Allah Ta'ala nos ha instaurado en el corazón de los creyentes bajo el espíritu del yihad, del esfuerzo financiero, del esfuerzo económico para esta causa, al margen de que hay otros sacrificios también que tenemos que dar. Voy a relatar algunos eventos, algunos episodios de esta época, como Allah Ta'ala está inspirando los corazones de aquellos que dan sacrificios económicos, y ello no está limitado solamente a algún estatus, a un estatus de gente, sino que ocurre en cualquier parte del mundo que dice ser del Santo Mesías Prometido, al que Allah Ta'ala le da o le genera esta inquietud, sea de África, de Europa o de alguna isla. El Amir Saheb de Burkina Faso dice que el Sadar de una ciudad local, cuando vino el Eid al-Adha, no tenía dinero para poder incluso cocinar, y no podía pensar de que pudiera dar algo de dinero para sacrificar un animal. Dice que escuché que el Murabbi, el misionero, hablaba del Tehrik-e-Jadid,
y me llamó la atención, y yo como bendición separé 2.000 francos, di 2.000 francos, y pensé que Allah Ta'ala cubrirá mis necesidades con ello. Ocurrió un milagro, y es que mi hermano pequeño, de repente me envió desde Costa de Marfil una cantidad importante de dinero que yo no esperaba, y pude también ofrecer el sacrificio de un animal, y al mismo tiempo también pude cubrir los gastos que tenía en la casa. En unas horas, al ver esto, mi fe se acrecentó más. El misionero de Burkina Faso dice que un Khadem, un miembro, compró un saco para un saco de cereal para luego revenderlo, pero no tuvo ningún cliente. Tuvo una gran pena, porque cómo iba a pagar los gastos de la casa. Y un día fue con el misionero y le dijo, el misionero le dijo que da en la causa de Allah, porque Dios te aliviará las dificultades. Y dijo que al escuchar lo que me dijo el misionero, di el chanda de Tahrik Jadid, y dijo que si Dios me bendecía, y pagaría 10.000 más. Dice este miembro que inmediatamente después de pagar su chanda vinieron tantos compradores que en unos pocos días se vendió todo el grano, y vendió más de lo que él esperaba y pudo pagar luego los 10.000 francos más. Otro amigo de Burkina Faso hizo el Bet Laji Sahib. Él hizo el Bet el año pasado. Y cuando supo que Hazrat Khalifatul Masih dijo que los nuevos Ahmadis deberían incluirse en algún sacrificio financiero para instaurar la práctica, y no para ver cuánto ganan a cambio, sino para que tengan la costumbre de que cada Ahmadi del chanda, y especialmente los nuevos conversos, cuando se le dijo que diera, incluso aunque fuera un penique, esta persona, este nuevo converso, dice que la tradición allí es que la gente de los pueblos son campesinas, y en vez de pagar dinero lo pagan con grano, y con este propósito dicen a la comunidad que vamos dadnos sacos para que podamos llenarlos con grano. La comunidad, el murabbi, el misionero, le dio 2 sacos vacíos para ello. Pensó que acabo de ser un nuevo Ahmad y yo he sido musulmán hasta ahora, y ahora he escuchado, nunca he dado chanda, pero he escuchado que el Khalifatul Masih dice que tengo que participar, y dijo, voy a ver cuáles son los beneficios, y dio grano por un precio de 22.000 francos. Cuando vino la época de la recolecta, dijo que había recolectado el doble de lo que colectó el año anterior. Y entonces pidió de nuevo los sacos para llenar de nuevo de grano. El Amir Saab de Liberia dice que cuando el murabbi, el misionero de allí, fue
de gira por las ciudades, había una comunidad y dijo que vendremos por la noche a la hora del Magreb. La siguiente comunidad que estaba es una Jamaat grande, que era grande, y dan mucho chanda, mucha sacrificio económico. Pensaron que esta comunidad en general es una comunidad débil y no da mucho dinero, y les dijimos que íbamos a llegar para la hora de Magreb, pero la comunidad a la que fueron era muy grande y debido a la ocupación se hizo tarde y llegó el momento del Isha, la oración del Isha. Cuando estaban allí vieron que era la primera vez que 170 personas estaban a la espera diciendo que usted nos ha dicho, que el Jalifa ha dicho que participemos en este sacrificio financiero. Hazur dice que este es el espíritu de la comunidad, que cuando se les da una orden o se les insta para que den, parece que son débiles, pero cuando se hace una apelación, se les cuenta la razón del sacrificio económico, qué trabajos tenemos que completar, y ellos cuando entienden, están listos a pagar. Es decir, si hay algún problema a la hora de recolectar los chandas, es un problema de la organización, no de las gentes. El Amir de Liberia escribe que en un pueblo se creó una nueva comunidad y no hay una carretera que lleve, y hay puentes hechos con ramas de árboles. Cuando nuestro Muallem fue allí de gira y había una nueva comunidad y había que participar en el Tehrik Jadid, dijeron que es una comunidad muy lejana, es verdad, pero el camino es muy muy difícil. No venga usted otra vez. Lo que tengamos ahora, lléveselo. Y de esta forma le dieron todo lo que tenían, en lugar de que tuviera que volver otra vez atravesando sus caminos dificultosos. Esta es la forma en la que Allah Ta'ala inspira a los corazones de la gente que aún son nuevos conversos para el Ahmadiyyat y no conocen todavía cuál es la razón del Tehrik Jadid, pero desde el primer día son los primeros que participan. El Amir de Benín nos escribe que de Porto Novo hay una persona que dio 1,000 libras, y allí es mucho dinero. Cuando el misionero le dijo que también hay que pagar otros chandas, dijo que no, que es verdad, pero no voy a bajar esta cantidad. Dios me dará la oportunidad. Este es el espíritu que los nuevos conversos están teniendo a la hora de donar sus sacrificios. Este misionero también fue correcto al informarle que el objetivo no era colectar dinero, sino crear el espíritu, que es el espíritu del sacrificio económico, donde el alma se purifica. Ahora en Rabuá, cuando cada año está la conferencia de la finalidad del profetazgo y hay discursos fieros por parte de los oponentes de los Ahmadis, por los Molvis, alegando de que recibe dinero de poder de los gobiernos, pero Allah Ta'ala le cayó su boca
y dijo que la comunidad progresa porque los pobres incluso también se sacrifican. Y este chanda, esta donación es lo que está haciendo que progresen y nos están dejando atrás. En cualquier caso, dice Azur, que no necesitamos ningún apoyo de ningún gobierno y es la sinceridad de los miembros de la comunidad debido a la cual Allah Ta'ala está bendiciéndonos. El misionero de Benín dice que los nuevos Ahmadis fueron informados en una reunión educacional se les contó el Tehrik Jadid y se les dijo que debían sacrificarse económicamente. Cada uno, al final de la reunión, presentó sus contribuciones y uno dijo que no tengo dinero, pero quiero dar el chandá, y el misionero local le dijo que lo que tengas, dámelo. Eran muy pobres, y fue a su casa y trajo 2 huevos de su casa y le dijo que según su capacidad era un sacrificio inmenso y a la vista de Allah no hay ningún sacrificio pequeño. Estos son los relatos de aquellos lugares de África que evocan las memorias de la época del Hazrat Musleh Maud, Khalifatul Masih Sani, Dios esté contento con él, cuando mujeres pobres venían con huevos para dar contribución para para el progreso del Islam. En Mali, un Ahmadi, Abu Bakr Jara, dejó de dar el chanda y dejó de venir a los programas de la comunidad. Después de un tiempo vino a la misión y pagó el chanda. Dijo que esta noche he tenido un sueño donde estoy hundiéndome en el agua y nadie viene para salvarle. Veo una barca donde el santo Mesías prometido está sentado, le coge de la mano y le salva y dice que ahora no seas perezoso dando chanda. Y dijo que desde entonces ya no volveré a ser perezoso en temas de la comunidad ni en los trabajos de la comunidad. Esto es una prueba de la importancia del dar chanda y de la veracidad del santo Mesías prometido, porque en un pueblo remoto y en lugares lejanos e inexpugnables una persona acepta la Ahmadiyya, se echa para atrás y luego de nuevo a través de los sueños vuelve a tener un contacto con la comunidad a través de un sueño. En Benín hay un invitador hacia Allah, Shafia Saheb, dice que cuando fue a recolectar el fitrana llegó a una casa y cuando preguntó al jefe de la casa dijo que solo tengo 1.500 francs y estoy esperando a un hijo que nazca y necesito 4.500 francos y hoy viene el dueño de la casa y tengo que pagarle 3.500 francos y se ha ido enfadado porque no le he podido pagar la renta, no tengo nada para dar. El señor Shafia Saab, que es el secretario de Finanzas, le aconsejó, le convenció, le dijo, le explicó que en esa situación, si das en la causa de Allah, Allah te ayuda. Y en esas situaciones a nuestros misioneros deben ayudar a estas gentes. Al final se ve cómo Allah Ta'ala
de hecho ayudó a esta persona, como Allah Ta'ala ayuda a los que entraron en la comunidad del Santo Mesías Prometido, cuando el secretario le dijo que Dios le ayudará y el dar en la causa de Allah da sus frutos. 1.000 francos, dio 1.000 francos de fitrana y 500 de Tehrik Jdid. No habían pasado 3 días cuando esta persona vino y dijo que aquel día cuando vino usted a pedir el chandá, cuando me recogió, vino una persona y me dio 10.000 francos y me dijo que esta persona te lo ha mandado, esta persona, que hace mucho tiempo se llevó 12.000 francos y no me pagaba el dinero de vuelta. Y sin pedirle, Allah Ta'ala le envió aquel débito que tenía, se lo puso en el corazón y recobró su dinero. Dice que pagué el alquiler de la casa y también pude pagar, también nació nuestro niño con todas las bendiciones. En Dar es Salaam, en Tanzania, una persona aceptó el Ahmadiyya. Isa Sahib aceptó el Ahmadiyyat en 1990. Antes era cristiano y al aceptar el Ahmadiyyat progresó y con la ayuda de Dios él es musi. Siempre paga más de lo que promete y siempre, están por delante de los antiguos Ahmadis, de los Ahmadis de nacimientos. Dice que cuando he empezado a dar en el camino de Allah Ta'ala, he experimentado grandes bondades de Dios, tantas bendiciones he visto que son incontables. Dice que primero tenía una sola casa, ahora tengo 3 y mi familia, mis hijos están estudiando en los mejores colegios. Un misionero de El Ada dice que fue de gira y una niña de 7 años, Rashida, dice que vino con tomates, pimientos y naranjas para darlo por Tehrik Jdid. Dice que todos los meses paga. Cuando no da dinero ya se pone a llorar. Cuando vino estaba en el colegio y hoy, al no tener dinero, cuando fue a su casa, fue allí al campo y trajo estas frutas que Dios está poniendo en los corazones de los niños. En Nigeria, el presidente de la Jamaat dice que durante un tiempo ha estado sumido en los problemas financieros que le generaron mucha ansiedad. Dijo que durante 3 meses no había pagado el chanda. Pudiera ser que debido a ello estoy atravesando estos problemas. Pagó el chanda de este dinero y dice que el mismo mes vendió un terreno donde conseguí un buen beneficio. Ahí entendí que Dios era fiel en sus promesas y si uno lo da por la causa de Allah Ta'ala, retorna varias veces el sacrificio. En Nokoya, él también ha comprado un terreno para la comunidad para construir una misión y una mezquita. Un Ahmadí de Tanzania dijo que llevaba un tiempo sin trabajo, trabajaba en una compañía de gas como seguridad y cuando cobré mi sueldo dijo
que pagaré el chanda según lo prescrito, aunque tuviera que pasar por dificultades. Este joven cumplió con su promesa y con la ayuda de Dios. Debido a este sacrificio, en esta compañía de gas tengo un cargo importante y cobro una cantidad importante de dinero, y sin embargo mi capacidad educacional era baja, pero solo por la ayuda de Allah Ta'ala, es por pagar el dinero según según las condiciones, Allah Ta'ala me ha favorecido así. Esta gente en su fidelidad están creciendo y, como dice el Sagrado Corán, están empleando el dinero de lo que ganan en el camino de Allah, y dice Allah Ta'ala que eso es mejor para vosotros, y han entendido este tema, han entendido este camino, y Allah Ta'ala les bendice aún más. Shahabuddin Saheb es un inspector de Tehrik-e-Jadid en la India. Escribe que una persona que daba grandes contribuciones en Tehrik-e-Jadid se vio afectado por problemas en su negocio y llevaba preocupado varios meses. Él llamaba para que se le hicieran oraciones, y de hecho también me escribió a mí. Un día el señor inspector dice que recibí una llamada y le dijo que quería verle al inspector. Dijo que estaba muy preocupado debido a su situación. El inspector le dijo que confíe en Dios, rece 2 oraciones voluntarias y duérmase. Al cabo de un rato volvió a llamarme y dijo que por favor, quiero ir a saludarle, quiero ir a verle, por favor no se duerma. Cuando vino, trajo una cantidad grande de dinero y me dijo que alguien, cuando delante de Allah Ta'ala estaba pidiéndole, vino una persona que tenía un trabajo, un negocio importante, y tenía este dinero, le había prestado y no esperaba que me lo iba a dar. Me vino y me dijo: coge este dinero, llévatelo, es tu dinero. Como mi intención era pagar el chanda, Allah Ta'ala generó estas condiciones. El Naib Wakil ul Mal de Qadian dice que un Ahmadi muy fiel multiplicó 2,5 veces su chanda de Tehrik-e-Jadid. Al cabo de un tiempo telefoneó al secretario y dijo que salía fuera, y me dijeron que había ganado más. Entonces, debido al favor del Tehrik-e-Jadid, ahora primero era 2,5 y luego dijo que multiplícalo por 2, y con la ayuda de Dios pagó esta cantidad. En Kerala, en la India, escribe que un sincero Ahmadi pagó su Tehrik-e-Jadid el doble de lo que pagó el año pasado, y con la ayuda de Allah Ta'ala este año también ha pagado con un extraordinario incremento. Dijo que hace 7 años él empezó un negocio con 30.000 rupias y 3 empleados, y en estos momentos, con la ayuda de Allah, en India, en Dubái y en Indonesia tiene 8 fábricas y tengo más de 500 trabajadores. Todo este progreso es debido al chanda, y dice que cuando pago chanda, Allah Ta'ala hasta la tarde me da mucho más de lo que he dado, y nunca he visto encontrarme mal económicamente. En el Wakil ul Mal de Rabwa
dice que fui a un tour en Karachi y en Clifton había un miembro que le dije que pagara y dijo, ponga usted lo que quiera. Dijo, ¿cuánto? Dice, yo le dije que no sé cuál es su situación, no sé cuánto es lo que debo poner más. Dijo que usted póngalo porque usted sabe lo que gana. Y le contó un incidente que una vez, como Wakilul Mal, una persona también le dijo lo mismo, le dijo que usted póngalo, porque si le digo 500.000 rupias, ¿usted me las pagará? Este joven le dijo, como usted ha mencionado este ejemplo de 500.000 rupias, pues entonces, dice, le increméntelo en 500.000 rupias. Iba a nacer su hijo y vino después y luego pagó 100.000 rupias más por su hijo que iba a nacer. El Amir de Lahore dice cómo las mujeres se sacrifican. Una señora presentó su contribución a Tariq-e-Jadid, había vendido ya todas sus joyas y les dijo que no compréis nada para las cosas de la casa. La señora, cuando dio el chanda del Tariq-e-Jadid, dijo, no lo he dado por mí, sino por cumplir con Allah Ta'ala, y Allah Ta'ala es quien cumple las necesidades, que Allah Ta'ala acepte su sacrificio y les beneficie. A la organización debe también ser cuidadosa a aquellas personas, no se les debe forzar pagar. A veces los secretarios de Tariq-e-Jadid persiguen a la gente. Las contribuciones deben ser tomadas acorde a la situación de las gentes. El secretario nacional de Tariq-e-Jadid de Alemania dice que un Ahmadi Abdul Ahmadi que hizo una donación especial, no solo pagó, le permitió comprar su casa, que parecía imposible. Dice que llevo 35 años viviendo en Alemania y nunca había ganado tanto. No solo dice que en menos de mes y medio Dios me ha dado más de 40.000 euros de beneficio. Una señora Ahmadi dice que quiero presentar, no digan mi nombre, pero él hizo un sacrificio y solamente quiero el contento de Allah Ta'ala, y presentó sus joyas y dijo que pidiera por mí para que los deseos que tengo sobre mi hijo, que Dios los cumpla. De Suiza, el misionero escribe que un nuevo Ahmadi de Macedonia, él hizo el Bet en octubre y antes quedaban 5 días para finalizar y dio 1.000 francos suizos según entró en la comunidad, y para el año que viene también puso 1.000. Cuando supimos que lo que había pagado era el doble, y también en el Waqf-e-Jadid puso 2.000. El acompañante donde él trabajaba pudo pagar un curso que era muy caro, y solamente se hace este curso a los que tienen una edad de 35 años, más de 35. Mucha gente desea hacer este curso. Dice, yo tengo solo 33 años
y nunca había pensado que se me pudiera dar este curso, pero la compañía me dijo que yo lo hiciera, y es la bendición de haber hecho el sacrificio que hice en la causa de Allah. Estos son los nuevos europeos que Allah Ta'ala está favoreciéndolos. Una mujer de Macedonia, un señor, dije que era la persona con la que trabajo, era muy mísera, paga muy poco los salarios, y siempre le dicen que incremente, no hace caso o nos esquiva. Una vez el dueño me llamó y me dijo que quiero pagarte más. ¿Cómo es que usted, le preguntó, que siendo tan tacaño usted me paga? Pero dice, no lo sé, pero sé de hace tiempo que no te he subido el sueldo, por eso quiero subirte el sueldo a ti. Sin ningún tipo de razón acrecentó mi sueldo, y sé que es debido a este sacrificio económico que estoy haciendo. Nasiruddin Saab, el Amir regional de Londres, escribe que una persona, un amigo, hizo mucha oración, que, oh Dios, ayúdame por el Tariq-e-Jadid. Allah Ta'ala le puso en su corazón que en lugar de ir en tren, vete en autobús, así podrá ahorrar dinero, y aunque tarde 30 minutos más, pero puedo ahorrar de forma diaria 2 pounds, y de esta forma podría ahorrar 400 pounds, y de esta forma puedo dar por el Tariq-e-Jadid. Una Ahmadí de Londres, su casa fue robada, pero los 1,000 pounds que había separado para Tariq-e-Jadid no fue robado, y vino y lo pagó. Dijo, este dinero no fue robado. Es necesario preservarse de los robos. La policía está diciendo a los asiáticos que no guarden joyas en casa. Hay gente que toma muchas precauciones y ponen muchas medidas de seguridad, pero luego es muy difícil que la familia tenga problemas para dejar la casa. Dice Azur que es necesario tomar precauciones, pero dentro de un límite. El misionero encargado de Australia escribe que en una reunión los de Judam al-Ahmadiyya llamó la atención sobre Tariq-e-Jadid a los Judam y a los Atfal, a los niños, a los jóvenes y a los niños, y se dieron premios en forma de vouchers, bonos. Tres niños, Arsalan, Atif y Kamran, se les dieron unos bonos de $89. Después pusieron $11 ellos, y al ser $100 lo dieron como Tariq-e-Jadid. Dice Azur que hay muchos relatos como estos. No solo los antiguos Ahmadis están dando, sino también los nuevos Ahmadis están ofreciendo sacrificios. Los niños, las mujeres, los ancianos están dando sacrificios importantes, y uno siente extrañeza o siente una agradable sorpresa al ver estos sacrificios. Un misionero me escribe y dice que cuando se recibe el chanda obligatorio, ¿qué necesidad hay de pagar luego Tahrik-e-Jadid y Waqf-e-Jadid? La respuesta a ello fue dada por el propio misionero, que a estos que objetan porque no pagan y vienen poco en la mezquita y no pagan, estas gentes son las que buscan objeciones.
deben recordar que lo obligatorio es el chandá y todas las personas que ganan deben pagar. Después, según la capacidad de cada uno, tiene que pagar Tahrik-e-Jadid o Waqf-e-Jadid y otras apelaciones, pero para los niños y a las gentes que no ganan, también estos esqueman el que pongan dinero. Los que no ganan no es necesario. Estos son apelaciones, pero también debemos tener en cuenta que para publicar o diseminar la fe del Islam está creciendo, y para ello es necesario que tengamos que dar sacrificios económicos. Algunos objetores a veces piensan o intentan meter veneno en las mentes de los otros. Para su información, quiero decir que actualmente, con la ayuda de Allah Ta'ala, la MTA está transmitiendo al mundo entero con 10 satélites. Dice Hazur que el coste de estos satélites solo, aparte de otros gastos de la MTA, los estudios, el material, etcétera, es tan alto que cuando lo mencionamos a otras personas y decimos que trabajan sin ningún tipo de publicidad, se sienten extrañados. Aunque hay algunas comunidades que contribuyen hacia la MTA de forma individual, ese dinero es insignificante comparado con los costes de la MTA. Y luego la MTA también está construyendo estudios en otros países. Este año simplemente el coste de todas las mezquitas, colegios, hospitales construidos tanto a nivel central y no a nivel local, estoy hablando a nivel central, dice Hazur, casi el mismo que el total de las contribuciones del Tahrik-e-Jadid de este año, de este último año, porque el Waqf-e-Jadid va por otra línea. Solo la construcción, y luego hay otros cientos de gastos. He dado solo una pequeña idea. Si alguien tiene alguna objeción, que la tenga. Yo sé que con la ayuda de Dios se gasta dinero y se intenta salvar el dinero, todo lo que se pueda ahorrar. Y a la comunidad, dice Hazur, las comunidades tienen que cuidar, intentar ahorrar dinero para que el trabajo de Allah Ta'ala pueda ser extendido, y deben intentar hacer lo máximo con el mínimo dinero. Como he dicho, este sistema Allah Ta'ala pone en los corazones de los creyentes, y nuestro esfuerzo no es ni una milésima, porque esta inspiración que Allah Ta'ala pone, Allah sabe cuáles son las necesidades, como he puesto estos ejemplos en África, en países remotos, en zonas lejanas. El Santo Mesías Prometido les ha inspirado. Allah Ta'ala nos ha puesto como como unos medios durante, una bondad, abre vías a otros caminos de bondad. Como saben, el 1 de noviembre comenzó el nuevo año de Tahrik-e-Jadid y terminó el 31 de octubre de 2014, y era el año 80 de Tahrik-e-Jadid, y las contribuciones han sido de 8.470.800, y hay un incremento de unos 600.000 pounds respecto al año pasado.
A pesar de las dificultades en Pakistán, sigue siendo el número uno. Los Ahmadis de Pakistán están en la línea frontal de los sacrificios, incluso están dando sus vidas. Que Dios les haga fácil sus dificultades, les dé tranquilidad, y que la situación allí abra avenidas para poder hacer más predicación en este país. Después de Pakistán, las 10 comunidades que le siguen son Alemania, en primer lugar, Bretaña, UK, Estados Unidos, Canadá, cuarto, India, quinto, Australia, sexto, Indonesia, séptimo. Australia ha ganado un puesto, Indonesia se ha ido un puesto atrás. Las comunidades de Middle Eastern, Suiza, Ghana y Nigeria. Entre las 10 primeras comunidades, en cuanto a la entrega, Ghana es el número 1, han incrementado un 50%. Australia número 2, un 44%. Luego países de Oriente Medio, 17%, Suiza un 15%, Pakistán 14%, Reino Unido un 13%, el resto Indonesia, India, Alemania y Canadá. En cuanto a renta per cápita, Estados Unidos número 1, Suiza 2, Australia 3. Desde hace varios años, desde hace 2 o 3 años, he dicho que se incremente el número de contribuyentes. No estoy interesado en la cantidad, sino en la cantidad en el dinero, sino en el número de contribuyentes. Con la ayuda de Dios, este año el número de gentes que han participado han sido 1.211.700, y en los últimos 4 años aproximadamente 600.000 personas se han unido al Tehrik-e-Jadid. Hay comunidades que trabajan muy bien, Kababir trabaja muy bien, y Guinea Conakry y Camerún. En cuanto a los países africanos, Ghana es los primeros que entregan, después Nigeria, Mauricio, Burkina Faso, Tanzania, Benín, Gambia, Kenia, Sierra Leona y Uganda. En el Daftar Awwal hay 5.927 registros, de los cuales 105 están vivos y el resto ya han fallecidos, y están ahora pagándoles en nombre de sus familias. Las 3 comunidades más importantes de Pakistán son Lahore, Rabwa y Karachi. Y luego, en cuanto a las 10 primeras comunidades de Alemania, en Pakistán, dice Azur, los distritos son Sialkot, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Umerkot, Gujarat, Badin, Narwal, Tobat, Teng Singh, Kasur, Nankana Sahib. Las 10 comunidades de Alemania
Reutermark, Neuss, Mediabad, Aish, Würzburg, Mida, Ruxol, Marburg, y luego Hamburgo, Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Offenbach, Moorfielden, Waldorf. En cuanto a las entregas, las primeras son en UK, Fazalmouse, Worcester Park, New Malden, West Hill, Mosque West, Birmingham Central Team, Rennes Park, Gillingham, Beth el Futur. Entre las comunidades pequeñas está Limpton Spa, Bournemouth, Wolverhampton, Spain Valley y Coventry. En cuanto a las regiones de Inglaterra, Londres, Midlands, North East, South y Middlesex. En cuanto a las comunidades de Estados Unidos, son Silicon Valley, Los Ángeles, East, Detroit, Seattle y Harrisburg. En Canadá, Calgary, Peace Village, Vaughan y Vancouver. Y las primeras regiones, Edmonton, Ottawa, Durham, Saskatoon South, Milton, Georgetown y Lloydminster. En India, Kerala, Calicut, Hyderabad, Kadian, Kurnool Town, Bengadi, Punjab, Delhi. Kerala, Calicut, Hyderabad, Kadian, Kurnool Town, Bengadi, Sulur, Kolkata, Chennai, Bangalore. En Australia, las Blackdown, Melbourne, Adelaide, Marsden Park, Canberra, Montreal, Brisbane, Tasmania, Perth y Darwin. Que Allah Ta'ala acepte el sacrificio financiero de todos ellos y les bendiga y les permita, Allah Ta'ala permita que a la comunidad, la administración de la comunidad, gasten el dinero de forma apropiada. Dice, después de la oración haré una oración funeral en ausencia, que es nuestro muallim de Ghana, misionero Al-Hajj Yusuf Edusi Saheb, que falleció en Kumasi el 2 de noviembre de 2014. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. El 2 de noviembre por la mañana viajó para irse a la construcción de una mezquita. Son unos 600 kilómetros. Y en Tamal, en la región de Tamal, fue a visitar y iba a pasar la noche allí. Pero dijo que no, que quería ir a Kumasi, que es donde vivía. Al entrar en la ciudad tenía problema al orinar, le llevaron hacia decía que tenía un dolor, le llevaron, quería llegar a su casa rápido. Al llegar allí se echó con el mismo dolor. La gente, su familia la llevó al hospital y el doctor empezó su investigación, la diagnosis, y fue cuando falleció. Dijo a los hijos que yo no le conocía antes, pero al ver su muerte puedo decir que era una gran persona. Él nació en Kumasi, era de una familia cristiana y tenía una atracción especial hacia la religión. Un día estaba con su tío y pensó que si aunque ganara todo el dinero del mundo
¿de qué me podría servir si Dios no está contento conmigo? Su tío tenía un cine y le gustaba ver películas y Yusuf no le gustaba y lo dejó. Empezó a pedir en una iglesia católica y por favor no estés descontento conmigo porque quiero que me lleves cuando tú estés contento conmigo. Dios aceptó esta oración porque parece que Allah Ta'ala le aceptó la oración. Cuando hizo esta oración se encontró a una persona, su nombre anterior era Joseph. Dijo que he escuchado a una comunidad que me ha gustado y quiero entrar, por eso voy a ir a la misión. Dijo, ¿vienes conmigo? También dijo, bien, voy contigo. Y los dos fueron a la misión de Kumasi y se entrevistaron con el misionero. Le preguntó, sin preguntarles quién ha venido a hacer el bet, se les leyó a los dos las condiciones del bet y dijo, ¿quién ha venido para entrar en el bet? Al escuchar esto, Yusuf Edusi Saheb dijo, hemos venido a hacer los dos el bet. Y tenían entonces 16 años. Empezó la hostilidad de sus padres, especialmente de su padre, pero permaneció firme en su fe. No solo eso, sino que empezó luego a predicar a su padre y el padre también aceptó la Ahmadiyyat. A la edad de 20 años completó su educación en el Jamia, se casó y después de aceptar la Ahmadiyyat atravesó distintos estados espirituales. A la edad de 40 años puso muy enfermo y dijeron que tenían que amputarle una pierna. Algunos doctores le dijeron que no tenía cura y no podía vivir largo tiempo. Al final, los médicos, cuando se cansaban de mí, me ponía una inyección yo solo y decía, mi pierna, soy un sirviente del Mesías prometido, tengo que predicar, tú no puedo, que no puede ser un impedimento esta pierna enferma. Al Jalifa Masih IV le envió a Estados Unidos para que le curaran y cuando escribió al Jalifa árabe, cuando escribió una carta, dijo que usted es muy afortunado porque no piensen diciendo que Yusuf es muy querido para mí, es como si yo hubiera venido. Por lo tanto, cuiden de él, dijo Hazur IV, como si cuidaran de mí. Se le hicieron 4 operaciones y en la tercera operación Yusuf dijo que no quiero seguir operándome. Y el doctor escribió a Khalifat al-Masih Rabe que él no quería operarse. Si no quiere operarse, pues entonces que no lo haga. Antes de ello escribió al Khalifa Rabe que he visto un sueño y dijo al Khalifa Rabe que si no quiere operarse que no se opere, pero puedo decirles que Dios le va a curar. Dios le curó y dijo que estaba en mi habitación y vi una visión y se escribe un ayat del Santo Corán que dice que entra una persona en la habitación, le pone la mano en su pierna y le dijo, no te preocupes, esta enfermedad va a terminar, te vas a curar. Durante 9 años estaba sumido en la enfermedad, pero de forma milagrosa. No quedaron signos de su enfermedad. Este misionero Qasr Saab dice que fue en 2005 en Qadian y
le vio en Estados Unidos y dijo, mira saltando, ya no tengo este problema. Sabía que él iba a fallecer a los 63 años, llamó a su familia y le recitó el versículo del Sagrado Corán, el 234. Dice que cuando junté a mi familia, que después de mí, ¿a quién vais a adorar? Y pregunto, que ¿a quién vais a adorar? Le dijeron que adoraremos a Allah Ta'ala. Y dijo, mi vida está enfrente de vosotros, toda mi vida la he servido por la comunidad. Ahora que está cerca mi muerte, será heredero mío el que sea más timorato de Dios. Después de unos días, dijo a un hermano que cuando cumplí 63 años, vino el ángel de la muerte y me dijo, se te da un respiro. Y dijo que aunque el ángel no me dijo nada, sé que me va a dar una ampliación hasta los 70 años. Cuando Molana Wahab Adam Saab falleció, Yusuf Saab decía que mi tiempo está terminándose. Era un individuo sincero de la comunidad, que Allah Ta'ala dice que vino aquí en Yalsa, estaba también enfermo, y yo le referí a algunos médicos y le dijo que no, que quería volver a casa. Los médicos dijeron que allí también podía ser diagnosticado a Rabe en UK. Durante el Yalsa le llamó, puso la mano en su hombro y dijo, Yusuf, yo sé que no te gusta que hable de sus cosas buenas, sin embargo se han mostrado sus buenas obras y quiero decir que usted es una persona muy piadosa, muy recta. Y él lloraba cada vez que escuchaba esto. Cuando fui en 2004 en el sacrificio financiero, estaba en la línea frontal. Dice Hazur que una vez Yusuf desarrolló una medicina que ganó dinero por ello. Yusuf Saab construyó 40 o 45 mezquitas en Ghana y muchas eran muy buenas y grandes. También tenía un centro de predicación y dijo que yo le dije entonces que también dé oportunidad porque todo lo está haciendo usted, deje a los demás. Me dijo, como Allah Ta'ala me está dando esta oportunidad, continuaré. Era muy simple, generoso, piadoso, rezaba tahajjud todos los días, tenía un cariño especial con el Khilafat y no permitía que se gastara nada de comida en la casa. Una vez vio y que se tiraba comida y dijo, llorando en la oración, que estamos Dios nos da su comida y nosotros la tiramos. Un día uno de sus hijos, Yusuf Saheb, un hijo de Yusuf Saheb, Hafiz Ismail, era estudiante y había retornado a casa después de memorizar el Corán y me respetaba de forma extraordinaria. Una vez dije algo que su padre se enfadó con él y le dijo que yo, lo que te has memorizado el Corán, no te puedo enfadar, pero también espero que tú respetes al Santo Corán y que no hagas alguna cosa que vaya en contra del Corán. Pero esto que me dijo dejó tal impacto en mí. Dice que mis padres me educaron para ser misionero. Cuando alguna vez me daban dinero, me daban poco dinero y me decían que si quieres ser misionero tienes que vivir con poco dinero, tienes que
no malgastar. Me llamaba la atención en pequeños detalles. Estaba haciendo un día wudu y mi padre me hizo wudu antes de mí y me dijo: si quieres ser misionero tienes muchas responsabilidades y tienes poco tiempo, por lo tanto tienes que hacer muchas cosas en poco tiempo. Este es un ejemplo para los misioneros. Hacía mucho tabligh, tenía un gran celo y fervor, era una persona muy sencilla. He dicho que Dios le dio y mucho, pero lo gastaba en construir mezquitas, en la Jamaat. Su último viaje fue para construir una mezquita. Tradujo el Santo Corán en la lengua nativa de Ghana, y en el aspecto financiero era de los números uno. El hijo de Wahab Adam Saheb, habla de estos sacrificios. Dice Azur que era un individuo extraordinario y era una persona extraordinaria que mostró un celo extraordinario para la comunidad. Entre sus descendientes hay 3 viudas, 3 hijos y 5 hijas. Con la ayuda de Dios tiene una relación fuerte con el Khilafat y la Jamaat. Una hija, Fatia Saiba, es profesora en el International Talim School de Accra, y su hijo más joven está en el Jama Internacional. Que Allah eleve su posición y continúe sus hijos en sinceridad. Después de la oración haré la oración, después de esta oración, la oración funeral por él. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله